Bueno, el dólar superó los 41 pesos, cerró a 41 pesos con 89 centavos después de conocerse el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a hablar de esto con Daniel Marx, que está aquí con nosotros, ex secretario de Finanzas y ex director también del Banco Central. Bienvenido, un placer tenerte aquí. Gracias, y Diego Sol. Cabot, compañero de la casa. Bienvenido, Diego. Gracias. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, me alegro mucho. En primer lugar, preguntarte, Daniel, el dólar cerró 41,89, último día de esta semana. Sí. Hace 2 días conocimos el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué esta suba? Yo creo que, bueno, para algunos es porque están viendo que este es un esquema de flotación más limpia. Y en ese sentido, en Argentina el dólar para varios es un refugio. Sí. Entonces están buscando, bueno, un precio que yo creo lo satisfaga sin que esté el sostén del Banco Central del otro lado. Si uno pone esto en una perspectiva histórica y compara con el valor del dólar en Argentina en otros momentos y todo lo corrige por inflación, este es un dólar relativamente caro, no es de los más caros, pero está por encima del promedio. Claro. Esto significa que en la práctica, en el futuro, uno puede decir, si volvemos al promedio, o los precios suben más de lo previsto, o el dólar no lo sube tanto, digamos. Claro. O por ahí baja. Claro, está bien. Entonces, bueno, estas son las fluctuaciones naturales. Yo creo que otros países que han entrado en esquema de flotación limpia se encontraron de repente que faltaba el sostén, también se fueron arriba y después la cotización se cayó. Bueno, en Argentina tuvimos digamos, una experiencia así muy dramática, que fue la salida de la convertibilidad. Acordémonos que llegó hasta casi 4 y después bajó debajo de 2. Daniel, el otro día, escuchaba que aquel dólar de 4 sería más o menos un dólar de 60 y monedas, ¿puede ser? Puede ¿El ser. equivalente a un 60? De 67, 65 y 67, decían. Así es. Como los dólares posteriores por ahí fueron de 20, digamos. Claro, sí, claro. Por eso digo, las fluctuaciones pueden ser, particularmente en Argentina, muy amplias. O sea que vos no harías una lectura que esto tiene relación con el anuncio del Fondo Monetario y que aunque haya generado algún tipo de duda, ya sea la política monetaria planteada o la política cambiaria. No, es difícil aislar una cosa de la otra. Sí. Por supuesto, digamos, hay que reconocer, acá hay dudas. Hay que ver cómo se construye credibilidad después de haberla dañado. Y eso vamos a ver cómo evoluciona. El peligro para algunos es que lleguemos a una situación, digamos, de empeoramiento y entonces digamos, el dólar va a seguir subiendo. Claro. Y después, o por ahí antes, entremos a que de repente uno va ganando credibilidad y el dólar deja de subir, o por ahí hasta baja, pero por ahí deja de subir y en el medio suben precios. Pero esa es un poco la carrera que la gente le tiene miedo, digamos, yo creo, que se quiere cubrir. Si a vos te decían, ¿no? Por ejemplo, a principio de semana, cuando renuncia el presidente del Banco Central con el presidente de la Nación, justo el martes, en el momento en donde está diciendo firma acá Cristín, ahí renuncia. Un nuevo presidente del Banco Central, un nuevo paquete de medidas y demás. Y si el dólar va a subir 1,50 pesos, comprás. Sí. Bueno, pasó eso. Sí. Digamos, dentro de todo, digamos, si yo estuviese sentado hoy en el Banco Central, estaría contento, porque esto, en otros momentos, pensamos que hubo momentos donde estos paquetes de medidas duraban horas, que es hasta que abría el mercado y el mercado entendía que ahí había un problema enorme y había una corrida. No fue una corrida esta. Pero sin embargo, en realidad, a ver, corregime Daniel, pero uno creía que en realidad lo peor iba a pasar el día después de conocerse el anuncio, o el propio día que se conoció el anuncio, que fue el martes antes de la apertura de mercados, si no recuerdo mal, y todavía existía la incertidumbre porque no se conocía el acuerdo con el fondo. Ese día martes, y finalmente no pasó nada muy grave el día martes, ¿no? Así es. Y ahora vemos una suba más alta y se conoce el acuerdo con el fondo. Sí, pero tuvimos también la renuncia del presidente del Banco Central
tenemos un nuevo esquema de Sí. flotación más limpia que para muchos genera algún grado de incertidumbre. Y tenemos que ver cómo funciona el nuevo esquema también. ¿El de bandas decís? El de bandas, la nueva política monetaria y... La emisión cero. La Claro. emisión cero, pero decíamos de vuelta, vinculado a las Sí. bandas, que el Banco Central deja de sostenerlo. Y sostenerlo para algunos es una tranquilidad de corto y después veremos dónde termina en el mediano y largo, Claro. porque no se ha podido sostener para siempre. Pero este nuevo juego Sí. es algo que permite estas fluctuaciones, permite explicar. ¿Vos cómo lo ves a este nuevo juego? Esto de jugar hasta los 44 pesos. Yo creo que esto no hay que desvincularlo de la política monetaria. Mirá. Y hay que ver que sea consistente también con lo fiscal. Bueno, por el lado fiscal tenemos la eventual posibilidad que el Tesoro venda divisas y que el Banco Central no lo haga, pero hasta ahora no lo hemos visto aparecer. Pero en teoría el Tesoro va a tener cómo intervenir. Por el lado de la política monetaria, vemos que la decisión es restringir la cantidad de pesos y con eso tratar de valorizar el peso, para decirlo de alguna manera. Pero la restricción de pesos lleva a que haya menos dólares que se pueden comprar con la misma cantidad de pesos si el tipo de cambio sube, que es lo que está pasando. ¿El objetivo es ese, es valorizar el peso? O sea, Valorizar ¿no? el peso significa Sí, es eso. Hacerlo escaso. Sí. Hay que reconocer que hay inflación. Por eso yo creo que el Banco Central está diciendo queremos bajar la inflación, que es lo que deteriora el peso. Claro. Pero el deterioro del peso está dado contra dos variables. Sí. Los precios en general y, si uno quiere, el tipo de cambio, Sí, claro. que es las que se mira. Y por eso yo continuamente comparaba los precios con el tipo de cambio. Pero al final lo que van a tratar de hacer es reducir sustancialmente la tasa de inflación. Ahora, Daniel, una parte de este plan, justamente el corazón, ¿no? Que es secar la plaza de pesos, como dicen, el estrechamiento monetario, o sea, es no emitir más, apagar la maquinita, más allá de que el gobierno lo diga por toda su gente, por su mejor gente, por todos, digamos, la confianza se va a ganar en el camino. Exactamente. Digamos. O sea, esto... Es así. Y eso quizás Claro. puede llegar a ser una de las grandes, por así decirlo, variables que operen a favor del precio del peso y en contra del valor del dólar, ¿no? Es así. O sea, pero hay que ganarlo. Es una batalla que recién empieza. Claro. Casi. ¿Y cuánto puede durar esa batalla? ¿Cuánto tiempo para ganar esa confianza? Ha habido distintos casos en la historia argentina, ¿no? Hubo momentos de mucha falta de credibilidad y después de repente hubo credibilidad. Sí. Digamos, hay dos casos que se mencionan, que es el Plan Austral en el 85, donde se pasó de una inflación muy alta, de repente a una inflación muy baja, y la gente pasó de dólares australes, digamos, en ese momento. Después esto se rompió en algún momento. Después estuvo también el principio del plan de convertibilidad. Estemos o no de acuerdo si era consistente en esos dos casos, pero hubo un quiebre ahí muy fuerte. Y hubo otros casos en otros países mucho más graduales, que fue una batalla que tardó años. Pero yo creo que acá están buscando algo en el medio. Tengo una consulta, Sí. perdón. No, sí. Respecto de diciembre, ¿no? Sí. Porque diciembre es un mes clave cuando uno mira la emisión, o sea, volvemos al ejemplo o a ilustrarlo de la manera más gráfica, que es la famosa máquina de imprimir billetes, ¿no? En diciembre en general funciona a pleno, porque hay mucha demanda de pesos justamente por el pago de aguinaldos y demás. Ahora, ¿qué se hace o qué hace un gobierno o un banco central en realidad, como es técnicamente, en un diciembre como este donde no puede emitir? No, y si en ese momento es un momento donde podés ganar gran parte de tu confianza. Sí, esa es precisamente una pregunta que hicimos a funcionarios y directivos del Banco Central.
dicen que ellos van a atender la estacionalidad. O sea, no van a secar la plaza cuando hay demanda de pesos para transacciones. Que no van a tener en cuenta la estacionalidad. Exacto, que no signifique, están buscando minimizar la suba de precios, pero sí permitir las transacciones. Entonces, en concreto en diciembre, teniendo en cuenta esa estacionalidad, no irían a emisión cero, sino que habría un crecimiento de la base monetaria que incluye la circulación de billetes y monedas, pero ese aumento de emisión sería 6,5%. Recordemos solamente por el mes de diciembre. En el mes de diciembre, pero después no lo bajan en enero. Entonces hay un margen ahí, hay un poco que no es puramente... O sea que eso que han dicho de emisión cero de aquí a junio del año que viene no va a ser tan así. Estuvimos recogiendo, no va a ser tan así. Ahora, ¿cuánto en algún diciembre, los diciembres más complicados, a cuánto se ha llegado a aumentar la base monetaria estacionalmente en diciembre? Yo creo que, no recuerdo, pero creo que este 6,5 lo contempla. Pero aclaremos también, acá hay dos riesgos muy grandes. Es que la credibilidad no llegue. Entonces, cualquier cantidad de pesos que hay, la gente se lo quiere sacar de encima. Entonces, esto para algunos se llama aumento de la velocidad de circulación, para otros caída de la demanda de dinero, pero hace que, en definitiva, los precios suban. Claro, la gente no confía en su moneda. Aunque no haya emisión o haya muy poca emisión. Entonces, por eso es clave lograr la credibilidad acá. Y con eso mantener un poco o hacer crecer la demanda de pesos. Ahora, Daniel, y se los pregunto a esto a los dos, ¿no? La gente escucha política monetaria, política cambiaria, todo lo que ha dicho el Banco Central, todo lo que se encara de aquí en adelante. Pero, ¿qué le espera al ciudadano de a pie en los próximos meses con todo esto que se ha anunciado? Hagamos dos escenarios. Tengamos en cuenta que tenemos una inflación, llamémosla inercial, que viene de antes y que además hay correcciones de precios. O sea, para empezar, las tarifas que van a seguir y que van a afectar la inflación. O sea, lo que uno esperaría es que tengamos algún grado de inflación. Ahora, a partir de ahí yo creo que se abren dos escenarios. Uno es, si hay credibilidad y se estabiliza el tipo de cambio, la inflación sería menor. Y la recesión sería menor también. Menos tiempo de recesión. Menos tiempo y menos profundidad. Si no hay eso, tendremos una combinación muy fea, que es inflación con mayor caída de actividad, mayor recesión. Y te sumo una más. ¿Cuál? Inestabilidad política, ¿no? En un año electoral. Claro, tal cual, que eso no podemos estar ajenos a que es un año electoral. Claro, que ahí te genera también, digamos, cuando vos no recompones las fibras de la credibilidad, en ese momento no podés hacer mucho, ¿no? Acordate los últimos momentos de los gobiernos donde, bueno, están ya, digamos, con la frontera demasiado cerca, ¿no? Ahora, hasta hace recordemos, poco, digamos, uno habla de credibilidad como algo medio etéreo. Por eso. Pero yo creo que eso es parte del truco, digamos, o parte de lo que se tendría que lograr. En cualquier sociedad humana hay una serie de entelequias, digamos, pero que sirven para que la gente se coordine. El dinero es una de ellas. ¿Qué es el dinero? Bueno, ahí estamos mostrando, se ve ahí estamos un papel, mostrando dólares, pero en definitiva es un papel. Ese dólar vale mucho más que el papel. Y eso es la credibilidad. El costo de ese mismo billete en Argentina es mucho menor. Es mucho menos credibilidad. Está bueno cómo lo estás graficando, porque es así. Claro, es el valor que una determinado grupo social le da a un determinado bien, en este caso a un papel. Exacto, tal cual, un papel pintado verde o un papel pintado de los colores, porque los nuestros son variados, ¿no? Daniel, y una pregunta que hoy, que recién lo mencionaste y que es la cuestión fiscal, ¿no? Yo sé que vos no estás metido dentro a diario de los números fiscales, pero digamos es un tema que se va encuadrando de a poco en este año. En este año sí. Hay unas advertencias al respecto.
Yo creo que la primera es este llamado déficit cero, es déficit primario, no es el déficit total. Vamos a explicar eso. Sí. ¿Qué diferencia hay entre el déficit primario y el déficit total? Fundamentalmente los pagos de la deuda. Ok, ahí estaríamos dejando de lado, no es el déficit primario. Los intereses, perfecto, exacto, los intereses de la deuda. Segundo, los países que un poco se han graduado, para decirlo de alguna manera, del fondo, sí, que han dejado de tener asistencia del fondo una vez que entraron, en general tienen un superávit primario bastante importante. Estoy hablando de 3 puntos del producto o algo así, o sea, falta un trecho. Sí. Ojalá se logre con crecimiento, pero esto nos lleva a la otra cuestión, y es cómo se hace para mejorar las cuentas fiscales y hacerlas sostenibles. La mejora de las cuentas fiscales que está metida en el presupuesto para el año que viene se debe a aumentos en las retenciones de exportaciones. O sea, más impuestos. Sí, más impuestos y de los impuestos llamados muy distorsivos. Claro, totalmente. Y el mismo gobierno quiere que esto disminuya, y yo creo que es bueno que se disminuya porque es lo que en definitiva genera las divisas y hace competitivo un país. Sí, son las únicas divisas genuinas de la Argentina. Ahí tenemos un interrogante para adelante de cómo se hace esto sostenible. El otro asunto es los gastos de capital y las transferencias que se hacen a veces a las provincias, que también es un equilibrio que hay que volver a encontrar. Ahora, según lo que vos explicabas hace un rato, y te vuelvo a llevar al tema de la credibilidad, porque al final ahí está la clave de todo, ¿cómo saber qué tenemos que hacer los argentinos para ser creíbles? Porque hace poco tiempo hablábamos de, bueno, no nos creen, no saben si vamos a defaultear o no, si tenemos capacidad o no para pagar nuestras deudas. Ahora con este préstamo, bueno, supuestamente tenemos esa capacidad, estamos demostrando esto. Igualmente estamos siempre midiendo si nos creen o no. ¿Por qué? ¿Qué nos falta? No, yo creo que nos falta muchas cosas, pero y se van logrando de a poco, ¿no? No pensemos que hay una solución mágica de un día para otro. Pero una cuestión que a mí me parece importante es la institucional. Acá creo que somos muy personalistas, y cualquier cambio de personas, a la vez creemos que nos arregla todo o nos lleva todo para el mal camino. Y vemos, hay otros países donde también hay cambios políticos, pero las instituciones son más fuertes. Claro. Y eso da credibilidad, o menos bandazos como los de Argentina. Yo estos días tuvimos, por ejemplo, estamos teniendo un cambio político sustancial, partido político sustancial en México, y no hay crisis económica. Se prevé un cambio muy importante en Brasil. Sí. Hay llamadas a algunos ruidos, pero no hay este nivel de crisis. Y acá estamos débiles en ese frente. Mirá, perdón. No, y después, bueno, viene toda la sostenibilidad de las cuestiones que pasan de lo fiscal, reglas de juego y lo monetario, cómo se va a ir manejando. Y yo creo lo llamado estructural, digamos, como Argentina se hace mucho más competitiva a nivel mundial e inserta en el mundo en correspondencia. Un tema que además hoy tiene actualidad y que tiene que ver con el tema tarifas y la credibilidad. Mirá, fíjate ese ejemplo. Argentina hace pocos años, hace 4, 3, era absoluta y sigue siendo todavía dependiente de parte de su energía importada, ¿no? Importar energía, comprar a otros países, pero ya ahora, este año, va a empezar a hacer por primera vez exportar algo, aunque sea de gas, que era una exportación que tenía en su momento. Bueno, ¿qué cambió? ¿No? ¿Qué cambió para que eso suceda? Claro. ¿Qué? ¿Prendemos menos la estufa? Claro. Bueno, ponele, que un poco menos, pero básicamente el consumo no. Pero sí cambiaron las reglas de juego para el sector, al que le diste precios y al menos cierta previsión de tiempo. Bien. Obviamente el precio finalmente está dentro de la tarifa. Pero lo real es que ese sector encontró previsibilidad, por lo menos a mediano plazo,
invirtió más de lo que invertía y tenés el producto ahora, ¿no? Bueno, Sí. ahí ganaste un poco de credibilidad. Por eso ahora al gobierno le cuesta tanto no seguir con el sendero de precios que ya le había prometido a esas Claro, empresas, porque ¿no? ahí había ganado credibilidad. Lo Bueno, que pasa por es que eso. vos mencionabas hace un rato un tema que no es menor. El año que viene tenemos elecciones y si el año que viene en las elecciones no resulta reelecto este gobierno, puede haber un cambio de rumbo absoluto, como sucedió muchísimas veces en la Argentina. Puede que sí, puede que no. Por eso hice Claro. mencioné los ejemplos Sí, sí. que me referí y en otros lados no ocurre. Claro, pero acá tanto. tenemos Y esa por- madurez. Sí, bueno, pero, digamos, yo no estoy comparando con países llamados viejos. No, no, tal Estaba cual. comparando con Brasil Sí, y con México. los de acá al lado. Sí, tal cual. Claro. Tal cual. Sí, o mismo Chile, ¿no? Chile, no te olvides que pasó Sí, aparte, en los últimos para no- periodos, vino Sí. de la socialdemocracia, por así decirlo, más cercana a la izquierda, o por lo menos a una centroizquierda de Bachelet, a Piñera, y luego volvió, Claro, ¿no? claro. Y Tal sin cual. embargo, o sea, se mueve unos grados el rumbo, sí. pero Claro. no hay virajes a 90 grados. Claro, claro, tal y cual. vos fíjate que ellos tienen 4 años de mandato y vienen yendo uno y uno, ¿no? Sí. Uno de Bachelet, uno Sí. de la contra, otro de Bachelet Sí, y y hacen ahora un de vuelta, traspaso ¿no? tranquilo, Y como- sin embargo, digamos, vos no ves los caminos así opuestos que toma uno u otro. Bueno, eso todavía en Argentina no pareciera, ¿no? Vos pensás que o debiera empezar a atenderse en el debate político a ese tipo de cosas que te den previsibilidad, al menos Sí. en algunos, digamos, te diría, en algunos andariveles donde ahí haya políticas consensuadas Sí, que a largo resultan plazo, ¿no? fundamentales. Sí, sí, pero tenemos que mirar el tejido también. Pero yo hago un ejemplo, digamos, Sí. en términos de la regla de juego. Los argentinos manejamos de una manera acá y de otra manera en Uruguay. 100%. Este, Es así. pero Es es la misma persona. Tal cual. En distinto Sí, contexto. sí. Bueno. Me quedo con ese ejemplo. Daniel, un placer tenerte acá. Gracias, Muchísimas gracias. igualmente. Gracias, Diego. La seguimos en un Dale. ratito.